Hola a todos, hoy estamos nuevamente con Rubén y hoy vamos a hablar de algo que es tremendamente interesante e impactante para la economía, tanto en la parte real y financiera. Rubén tiene mucha experiencia en finanzas también, así que queríamos hacer un webinar especializado en el tema de las tasas de interés y qué significa la baja de tasas de interés anunciadas por la Fed la semana pasada. Hola Rubén. Hola Sofía, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, gracias. Bueno, sí, ha habido mucha conversación, ¿no? En torno a lo que significa el descenso de las tasas de los tipos y bueno, hemos creído que hacer un webinar para intentar dar un poco más de información podría ayudar a todo el mundo. Am, la idea del webinar es un poco comentar, ¿no? Es dar un poco una idea de lo que es la Reserva Federal y lo que ha Exacto. hecho recientemente, ¿no? Dar una idea de cómo afecta esas tasas de interés o esos movimientos de las tasas de interés en el mercado inmobiliario y qué se espera del mercado, ¿no? ¿Dónde estamos en el mercado? Si hay una burbuja, como muchos pueden pensar, o si estamos en una economía sana y qué esperamos, ¿no? En el futuro. Y cómo, si hay alguna ventaja para invertir a través del crowdfunding en esta ventana de mercado, ¿no? Que estamos ahora mismo. Entonces es un Claro. poco eso que queremos empezar. Em, y, y ahí es donde queremos ver un poco, ¿no? Entonces, así empezando un poco, la Reserva Federal, bueno, creo que la mayoría sabemos lo que es la Reserva Federal, pero ¿qué es la Reserva Federal? Bueno, es el Banco Central de Estados Unidos y básicamente lo que es el objetivo de la Reserva Federal es controlar la inflación, ¿no? Ellos controlan la política monetaria y dentro de la política monetaria el objetivo de la Reserva Federal es controlar la inflación y crear una economía estable, ¿no? Que no haya Perdón, recesión. vamos, quiero ir un poquito para atrás. Primero es un ente autárquico, ¿no? O sea, no depende del gobierno de turno, eso es muy importante. ¿Y por qué controla la inflación en una oración con política monetaria? Bueno, porque cuando tenemos tasas de interés fijadas por la Fed, que después Rubén va a explicar, fija otras tasas de interés de la economía y del sistema bancario, no solo americano, sino internacional, porque va todo como un dominó. Uno tiene más incentivo de guardar la plata, por ponerlo muy fácil. Los consumidores tienen más incentivo de guardar la plata en el banco y ganar interés a estar consumiendo. Es muy básico explicado cómo controla la inflación. Eh, bueno, sigamos con eso. Sí, exactamente, ¿no? Es un objetivo, ¿no? El objetivo de la Reserva Federal es mantener la inflación bajo control, ¿no? Entonces, el objetivo de las economías, la mayoría de las economías occidentales, es tener una inflación en torno al 2% anual. Entonces, que para eso, ¿cómo lo controlan, no? Para eso, si la inflación está por encima de esos niveles del 2%, bueno, pues generalmente suelen subir esos tipos de interés para que cuando la gente, para ralentizar la economía, ¿no? Y bajar esa inflación. Y cuando la inflación está por debajo, bueno, suelen bajar los tipos de interés. También se utiliza ese cambio de tipos de interés, pues bueno, pues para ayudar cuando la economía puede estar en recesión o se desacelera, para incentivar la inversión, para ayudar a los negocios y ayudar a las familias a prestar más económico, a coger dinero más económico para así incentivar la economía. Entonces, bueno, ese es el principal objetivo de la Reserva Federal y la Reserva Federal, como dice Sofía, es un ente completamente autónomo. Eh, Independiente, claro. Independiente y tiene que seguir así porque si no, cualquier interferencia política quitaría mucha credibilidad a la Reserva Federal y en ente al dólar, ¿no? Porque al final lo que le hace la Reserva Federal es controlar el dólar. Esa subida y bajada de tipos de interés también afecta a los tipos de cambio con otras monedas y en el mundo, ¿no? Entonces, como bien decimos, es un ente muy importante. Cada moneda Claro, tiene su equivalente de Banco Central. En Europa tenemos el Banco Central Europeo, en Inglaterra claro. tenemos el Banco de Inglaterra y sus objetivos son los mismos, ¿no? Controlar las Claro. monedas y controlar la inflación, ¿vale? Entonces, Y eso es un poco la reserva. cuando fijan una tasa, es la tasa interbancaria de corto plazo, ¿verdad? Me corrige si no. Exactamente. Entonces es, claro, cómo le prestan entre la Reserva Federal y los bancos
pero bien exactamente. corto plazo, en 24 horas, ¿no? Sí, es una tasa que básicamente establece unos parámetros y dice, bueno, pues ahora vamos a fijar esa tasa en el 4,75, entre el 4,75 y el 5%, ¿no? Es decir, si los bancos ahora van a prestar de nosotros, ¿vale? Nosotros vamos a prestar a los bancos a esa tasa. Y luego los bancos lo que hacen es añaden sus márgenes y Claro. restan al resto de la economía, ¿vale? Así Entonces a es una... como la tasa base mínima a Exactamente. la cual se establecen todos los préstamos de la economía, que es mucho más que préstamos. No estamos ni hablando de préstamo hipotecario o préstamo para comprar un auto, estamos hablando del motor de la economía. Las compañías piden préstamos, bueno, básicamente se necesita la deuda para crecer en cualquier país, así que es tremendamente importante cuán caro está el dinero en cada uno de los países y lo fija en gran medida Estados Unidos. Perfecto. Entonces, ¿qué estuvo pasando en los últimos años que fue un poco distorsionando, ¿no?, esa tasa de interés y que nos hizo llevar a que estábamos todos esperando que baje la tasa la Fed? Sí, exactamente. Vamos a ver, esta situación al final viene provocada, bueno, como sabemos la semana pasada, un recorte, ¿no? Pero, ¿cómo estaba la economía? Bueno, habíamos tenido una inflación muy alta debido al tema de la pandemia. Como bien sabemos, hubo una crisis de supply chain, de suministro, y hubo un exceso de demanda, ¿no? Ese exceso de demanda con problemas en la oferta, digamos, de suministros y servicios, creó esa superinflación que no veíamos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Fed ha tenido que luchar contra esa inflación para mantenerla bajo control. La Y inflación la es muy... emisión, ¿no? Porque también emitió mucho dinero. Lo cuento porque los argentinos conocemos, los que sean argentinos. Hola a todos. Hoy decidimos grabar un webinar con Rubén Puello, hablando específicamente de las tasas de interés, de la baja de tasas de interés que deben haber leído de la Fed. Rubén tiene mucha experiencia en el sistema bancario y además queremos hablar sobre el impacto que esto tiene en el sector de real estate, que es el que nos compete a todos. Así que, buenos días, Rubén, un placer. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Pues sí, ¿no? Un placer que estar aquí, aquí de vuelta bueno, sí, comentar un poco, ¿no? Creo que ha habido muchos comentarios y mucha información respecto a los últimos movimientos de la Fed y ver un poco cómo está afectando eso, ¿no? Al sistema inmobiliario y cómo nos puede presentar eso un poco en el futuro. Así que hemos creado un poquito este webinar para dar un poco de idea en dónde estamos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la Reserva Federal, lo que hace y los recientes movimientos, lo que son, cómo afectan los tipos de interés y al mercado inmobiliario y cuáles que esperamos en el futuro, ¿no? Basados en estos movimientos de la Fed, ¿qué se espera en el futuro? ¿Estamos en una burbuja inmobiliaria o en una burbuja del mercado o dónde estamos, ¿no? Analizar un poco la Genial. economía y ver si cómo se puede beneficiar, o sea, algunos beneficios de invertir a través de el crowdfunding inmobiliario, ¿no? A través del crowdfunding, qué beneficios podría haber en este mercado ahora mismo. Bueno, comenzar un poco con qué es la Reserva Federal, ¿no? Creo que todo el mundo conoce la Reserva Federal, pero bueno, dar un poco de detalles, ¿no? Que es el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Su objetivo principal es controlar la inflación, ¿no? Se encarga de administrar lo que es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, la política monetaria es la política que se basa en un control de la inflación y un control de la estabilidad económica, ¿no? Y para eso, pues tienen varias herramientas. Una de ellas es el control de los tipos de interés, ¿no? Claro. El Banco Federal lo que hace es subir o bajar los tipos de interés en función de las necesidades de la economía, ¿no? Perdón, Y quiero explicar, lo que hace es fijar la tasa de interés, corregime, Rubén, de cortísimo plazo, que como dijo Rubén, es el Banco Central de Estados Unidos, es independiente del gobierno de turno y debe ser así porque tiene que tener políticas de largo plazo y preservar el valor de la moneda, del dólar, pero al setear esa tasa a la que presta a bancos, lo que está haciendo es la tasa básica a la cual los bancos luego prestan a los individuos. Entonces, si ya arrancamos por un 7%, bueno, para que el banco, obviamente es un negocio, es ganar un spread entre lo que recibe y lo que puede prestar, tiene menos margen para moverse y la tasa de la economía es mucho más alta. Esto impacta
las tasas de interés, como es Estados Unidos, de todos los bancos centrales, de la economía real, de la economía financiera, tiene un impacto gigante. Así que quería explicar eso y por qué lo utiliza, cómo es en muy básico, cómo sirve el tema de la tasa de interés, que ojalá no se tendría que tocar, ¿no? Ojalá sería simplemente el precio del dinero. ¿Cuánto más me tienen que pagar por pagarme, por ejemplo, hoy o pagarme en un año? Bueno, ¿cuál es esa diferencia? Y eso tiene un montón que ver con digamos, la institución que está detrás, etcétera. Pero si ya la Fed está fijándolo muy alto, bueno, eso se llama el costo del dinero, va a ser muy alto para la economía en general. Y puesto en términos básicos, uno elige o deja la plata, por ejemplo, en un plazo fijo, que CD se llama en Estados Unidos, a una tasa del 5%, que es altísima, es lo que se fue dando este año, o lo gasta, se compra un auto, se compra o bienes no durables también, ¿no? O sale a comer afuera, etcétera. Entonces uno tiene más incentivo a ahorrar y a que no haya tanta inflación porque uno gasta menos. Nadie en estos últimos años que pudo se compró un auto nuevo sabiendo que las tasas indefectiblemente iban a bajar. Entonces, por poner el ejemplo del auto, pero hay muchos sectores de la economía que se veían que podía la Fed movilizar con el tema de la tasa de interés para que se gaste menos, ergo baje la inflación. No sé, quería hacer como esa introducción antes. Pero ¿qué pasó, Rubén, cuando tuvimos esta pandemia? Y bueno, ¿qué pasó con el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hizo? ¿O la Fed qué hizo? Sí, correcto, ¿no? Como comenta Sofía, la FED eso, es ese objetivo de controlar esa inflación. Como bien sabemos, ¿no? Una vez después de la pandemia hubo ese problema, ¿no? de la inflación, una inflación muy elevada, básicamente porque hubo un incremento muy acelerado de lo que es la demanda por parte de la gente, una vez que dejaron de tener ese problema o se pasó la peor parte de la pandemia, y hubo un problema de oferta, ¿no? Esos problemas con los suministros. Las empresas y algunos países estaban aún cerrados, ¿no? Entonces, falta de balance, ¿no? De incremento de oferta y bajada de la oferta, incremento de demanda y bajada de oferta, ¿no? Creó esa inflación tan elevada que no habíamos visto nosotros. Bueno, Y el fenómeno monetario, ¿no? Porque hubo una emisión para compensar, ¿se acuerdan cuando daban cupones, daban dinero a la gente, $1.000 mandaban por correo en el momento de la pandemia? Y cuando uno sobremite, hay una escuela muy grande que cree que es un fenómeno monetario la inflación, ¿no? Pero por lo que sea, había un aumento generalizado de precios en Estados Unidos y ergo en el mundo, y la Fed, pero del otro lado la Fed tenía el problema de desempleo, bueno, y tenía que mirar las variables, tenía que esperar a que la inflación vaya tanto, pero por otro lado, una tasa de interés alta puede generar una recesión. ¿Por qué? Porque nadie está consumiendo, no hay actividad económica, la gente prefiere guardar el dinero, las compañías no se pueden endeudar a precios lógicos, entonces contratan menos gente. Entonces estaba mirando varias variables hasta que se animó a tomar este paso, que de hecho fue bastante corajudo, ¿no? Fue bastante más grande de lo que esperaba el mercado. correcto. Sí, así es, así como lo acabas de explicar. Básicamente hubo, bueno, si recordamos todos, ¿no? Estábamos en aquella época, había un nivel de desempleo muy alto, no había consumo, todo se había parado, ¿no? Entonces el gobierno incentivó ese consumismo a través de vouchers en Estados Unidos, como bien comentas, pagaban alquileres, pararon la moratoria de pagar la hipoteca. Entonces, bueno, se hizo una serie de incentivados que creó esa burbuja, ¿no? O ese exceso de demanda, que es lo que creó luego esa inflación. Y claro, se critica ahora, ¿no? Un poco que sí tardó mucho la Reserva Federal en subir los tipos de interés, pero porque, como bien comenta Sofía, estaban preocupados por otra parte de la economía, que era esa desaceleración que estábamos sufriendo. Entonces, bueno, se tardó y, bueno, esa elevada inflación se quedó en el mercado, y es ahí donde, bueno, hemos llegado, como ahora veremos, ¿no? Entonces tuvimos esa inflación elevada también creó un incremento del coste de la vida, que ha creado una crisis un poco en el coste de la vida. Y bueno, lo que también hemos visto ahora, post pandemia, es que el desempleo se ha mantenido bastante bajo, ¿no? La economía ha estado bastante fuerte, como bien veremos un poco más detalle, ¿no? Entonces es un poco la situación post pandemia. Con esa situación lo que ha hecho la FED es, bueno, hacer el primer recorte en 4 años
de los tipos de interés, ¿no? Con un recorte de 50 puntos básicos. Tipos de 50 interés, puntos, para que entendan, es 0,5%, ¿no? Que es muchísimo. Porque la además se inflación. espera que va a seguir bajándola, ¿no? Rubén, en las próximas, la FED tiene ciertas reuniones, cada cuántas son, 4 veces al año, ¿no? 8 veces al año, mes y medio. No Claro, es exactamente cada mes y medio, pero vamos, hay 8 reuniones al año donde se decide si se van a bajar los tipos de interés o donde toman las decisiones. claro. Y eso impacta la economía entera, de vuelta. Las Exacto. compañías se endeudan, entonces si baja la tasa de interés, sube el valor de las acciones, porque las compañías se espera que les va a ir mejor, ¿no? Porque tienen menos costos. Y en especial afecta el mercado de real estate, como sabemos. Eh, Solo antes de entrar a lo que se viene, algo muy importante, que nosotros en Argentina, que tenemos el premio a la inflación global, lo conocemos muy bien. En general, la reserva en propiedades, o sea, las propiedades son reserva de valor también porque acompañan en gran medida a la inflación. Entonces, ha sido una protección muy buena invertir estos años en propiedades, más allá que ha sido una gran oportunidad, y ahora Rubén lo va a explicar por qué, en específico por el tema de las tasas de interés, es una manera, es un bien más de la economía. Así que en la medida que va aumentando, bueno, no es tan directo, porque a veces me dicen, bueno, hubo una inflación de 8% y tiene que aumentar sí o sí mi propiedad un 8%. Obviamente que no funciona así, va estado por estado, como decimos siempre, cada estado es casi un país en Estados Unidos y tiene sus propias regulaciones y es el mercado y hay situaciones particulares, ¿no? Pero eso también es importante recalcar, que se han protegido los que han invertido en un bien más de la economía que fue aumentando de valor. O por lo menos preservó el valor, ¿no? No como otros bienes. Pasa. Exacto. Bueno, queríamos aquí dar a entender un poco, ¿no?, cómo estaba la situación de la economía en Estados Unidos antes del anuncio, ¿no? Para que entendamos por qué están o que ha habido la motivación. No sé si veis mi cursor, pero básicamente la línea naranja es la inflación, la tasa de inflación en los últimos años, ¿vale? Y la línea azul es la tasa de la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, podemos ver que antes de lo que es la pandemia, lo normal, lo que se espera es que la tasa de la inflación y la tasa de la Reserva Federal y la inflación anden siempre entre el 1,5 y el 2,5%, ¿no? Cuando la inflación sube un poco por encima del 2%, bueno, pues la Reserva Federal probablemente va a subir, como vemos aquí, mira, podemos ver aquí justamente en 2018, la inflación subió por encima de casi al 3%, esto era todo prepandemia, ¿eh? Y vemos que la Sí, Reserva Federal subió un poco los tipos. Luego, cuando ya vimos que la inflación se corrigió, en torno al 2019, vemos cómo la Reserva Federal luego bajó los tipos. Y luego ya llegó la pandemia y se bajaron los tipos. Pero vamos, la idea es siempre que esté la inflación en torno al 2% y los tipos de la Reserva Federal también en ese rango del 1,5 al 2,5%. Aquí vemos lo que ha pasado, ¿no?, con la pandemia, un pico importante, que es lo que justo comentábamos, llegamos casi a un 9% de inflación. ¿Y qué hizo? Bueno, pues la Reserva Federal, vemos que aunque estaba al 9%, aún tenía los tipos prácticamente al 0% y claro. actuó más tarde, ¿no? Por eso que hemos comentado desde el tema del desempleo y la economía en general. Entonces, en el Claro. 2000, a finales de 2020, a mediados del 2022 es cuando empieza a subir esa tasa de tipos de interés que se vio en máximos a finales, bueno, a mediados del año pasado, que llegó al 5,33. El 5,33 es entre el 5,25 y el 5,5, ¿no? Que es donde estábamos hasta hace 2 semanas, ¿no? Entonces ahí es donde hemos estado, al 5,33%. ¿Y cómo afecta esto? Bueno, la línea que vemos aquí, negra, más oscura, es la tasa media hipotecaria a 30 años, ¿no? Entonces vemos también cómo ha subido considerablemente, que incluso llegó a estar muy cerca del 8% a finales del 2023, ¿no? Eh, con los efectos que, lógicamente, eso tiene, ¿no? Entonces va Quiero siempre decir, perdón, a la... sí, va siempre inverso, la tasa, ahí lo ven muy claro, la Fed y la inflación, porque hace despejo y va compensando, pero algo también importante, el 80% del mercado residencial de propiedades en Estados Unidos está hipotecado. Entonces, es súper importante el tema de las hipotecas, ¿no? En el valor de las propiedades. Habiendo dicho esto, mucha gente no se mudaba, se quedaba, porque decía, si yo me tengo que mudar, me tengo que mudar con una tasa que se me va a fijar, muchas veces son fijas,
a tantos años o puedes refinanciar, pero que tiene un costo obviamente transaccional alto. Entonces el mercado estaba como parado y las tasas eran altísimas. Eso jugó a favor, en nuestro caso, de los alquileres, ¿no? Porque la gente prefería alquilar y esperar, porque era claro que esto estaba distorsionado. De hecho, es producto de la pandemia, que es algo inusual lo que ha pasado. Entonces pensaba esperar, alquilo un año más, una familia tipo que hubiera comprado una casa, su primer hogar, y luego, cuando bajen las tasas, voy a comprar. Ese es como el fenómeno que se da. Correcto. Y así es como ha estado y como ha estado ocurriendo últimamente, ¿no? Y como ocurrió durante estos años. Entonces, bueno, ahora ¿dónde estamos, no? ¿Dónde estaba la inflación, digamos, ¿no? En los últimos años o los últimos meses para que la Reserva Federal haya dicho, bueno, voy a bajar esa tasa, ¿no? Bueno, pues como podemos ver aquí en la línea naranja, en los últimos años, desde 2023, se ha mantenido por debajo del 4% e incluso ahora justo a finales de casi durante el verano bajó por debajo del 3%, ¿no? Entonces, viendo esa estabilidad en la inflación, es como porque la Reserva Federal ha decidido, vamos a bajar un poco los tipos de interés, ¿no? Y esa bajada de 50 puntos básicos. Es la primera bajada, es un indicador, también hay elecciones ahora en Estados Unidos, pero es un indicador de las intenciones de la Reserva Federal. Vemos que tenemos bajo control ahora mismo los tipos de interés, vamos a bajarlo un poquito, no mucho, para ver cómo sigue evolucionando la economía. Se espera Claro. que la Reserva Federal continúe a bajar los tipos de interés hasta esos niveles que nosotros consideramos normales, que son los niveles de largo plazo de en torno entre el 1,5 y el 2,5. Ahora mismo, como decimos, estamos en torno al 5%. ¿Vale? Entonces ahí es donde estamos. Para dar un poco una idea, ¿dónde está? ¿Qué supone? Bueno, vamos a ver un poco qué supone un descenso de los tipos de interés en el sector inmobiliario, en las propiedades, ¿no? ¿Cómo afecta, como ha dicho Sofía, ¿no? ¿Cómo afecta el 80%, como ha dicho Sofía, de las propiedades que se compran son con hipoteca, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a la hipoteca, ¿no? Hemos puesto aquí un ejemplo, tratando de dar un poco una idea de lo que la persona americana estándar, ¿no? Comprando una casa estándar en Estados Unidos, ¿no? En torno a, creo que el valor medio de las propiedades en Estados Unidos compradas en torno a los 350 y 400 mil dólares recientemente, ¿no? Entonces hemos intentado dar un ejemplo claro, típico, de la persona media americana comprando una casa. Lo que hemos puesto aquí es, bueno, vamos a comprar una casa de 350 mil dólares. Entonces, en Estados Unidos, la mayoría de las hipotecas suelen ser a 30 años fijo, ¿vale? Una tasa fija. Y generalmente pone pues entre un 5 y un 10% de depósito porque tienen unas ciertas facilidades, especialmente aquellos que compran su primera casa. Entonces hemos dicho, bueno, con una hipoteca, digamos, de 315 mil dólares, es decir, compro una casa de 350 mil, pongo un 10% de depósito. ¿Cómo se me queda la cuota? ¿Vale? Si yo compro esa casa, 315 mil dólares de hipoteca, si la tasa de hipoteca estuviera al 7%, ¿no? Que es como estaba Cuota hasta es ahora. mensual, perdón, cuota es lo que paga por mes la persona. Es muy Exactamente. significativo Exactamente, la ¿no? Entonces, la diferencia, cuota sí. mensual es en torno a los 2.100 dólares. Esta tasa del 7% lo teníamos hasta hace prácticamente un mes en el mercado americano. Vale, ahora, ¿qué pasa si bajamos esos tipos de interés, esa tasa hipotecaria que teníamos en torno antes de la hipoteca, antes de la pandemia, al 5%? No. Bueno, pues esa tasa hipotecaria se nos bajaría de los 2.096, 2.100 dólares que tenemos ahora, nos bajaría a los 1.700 dólares, ¿no? Una bajada de 400 dólares al mes o lo que es equivalente a un 24% de bajada de ese coste que sufren las familias al comprar esa casa estándar, ¿vale? Vamos a ponerlo desde otro punto de vista, ¿no? Hemos dicho, vale, esto es si compramos una casa. Vamos a verlo del punto de vista, ¿qué puedo permitirme yo si tengo, digamos, me puedo permitir una hipoteca de 2.000 dólares? ¿Qué puedo comprar? ¿Vale? Con una hipoteca de Perdón, y 2.000 quiero dólares. aclarar otra cosa. En general, lo que puedes asignar a la hipoteca es un tercio de tu ingreso familiar, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo, digamos, lógico. 2.000 sería la suma de los dos ingresos en una familia, sería algo lógico que uno está asignando a una hipoteca. Sí. Esto, sí, generalmente los bancos se considera justo el nivel máximo, ¿no? Que se dar en Estados Unidos como para que pueda permitirlo, ¿no? Entonces,
$2.000 en este caso, lo máximo o lo mínimo, el salario mínimo del entorno familiar se esperaría que tuviera en torno a los 6.000, 6.000, $7.000, ¿vale? Para que pueda Sí. permitirse una hipoteca de $2.000. Entonces, lo que hemos visto es, bueno, con $2.000, ¿qué podríamos comprar? Ahora, con una tasa del 7% nos podemos permitir, bueno, pues $300.000 de hipoteca, ¿vale? Pero si esa tasa bajara al 5%, bueno, la hipoteca que nos podríamos permitir es de $370.000. Es un $70.000 más, lo que supone un 20% por encima en el incremento del valor de la propiedad que esa misma persona o esa misma familia podrían permitirse. Entonces, eso es un poco para Además, ver. claro, esto es, no piensen la casa A o la casa B, piensen también cuánto uno está dispuesto a hacer si le gusta la casa B y es más cara, porque en realidad cuánto impacta en términos mensuales, ¿no? O sea, por eso gran parte de por qué sube el valor es porque uno está dispuesto a pagar más, el cliente está dispuesto a pagar más, porque no le impacta en el mes que viene tanto esa diferencia de $70.000, $72.000 en 30 años. Bueno, si me gusta mucho esta casa, que es un poco más cara, por más de que no tenga sentido que sea un poco más cara, bueno, estoy dispuesto tal vez a comprarla, ¿no? Así que está ese tema y obviamente que aumenta el mercado, pero uno está como más flexible, ¿no? Con una tasa más baja. Sí, sí, no. No sé si puedes repetir, Rubén, porque no se oyó la última oración. En Estados Unidos las hipotecas suelen ser fija, 30 años, entonces esa cuota de $2.000 va a ser para 30 años. No va a cambiar, ¿no? Y entonces es por eso Claro, que, como dices, no influencia tanto y podemos incrementarla, ¿no? Facilidad para perfecto, incrementarla. bárbaro. Bueno, entonces, sí, ¿cómo afecta, no? Como hemos visto, ¿qué repercusiones tiene una bajada de los tipos de interés en el mercado de las propiedades, ¿no? Bueno, como bien sabemos, una bajada de los tipos de interés, como hemos visto, reducen directamente los costes de los préstamos y eso incrementa la asequibilidad de los compradores. Es decir, va a haber más compradores en el mercado. Va a haber más Claro, compradores y va a haber más demanda. Una vez que incrementa esa demanda, bueno, pues al haber más personas que van a acceder a préstamos, lo que va a provocar es que va a incrementar esa demanda ¿qué ocurre? Un aumento potencial de los precios. claro. Los precios de las propiedades es una ley de oferta y demanda, no hay más. Si hay más demanda, Exacto. incrementa la demanda repentinamente. Lo que pasa, una de las características del mercado inmobiliario es que la oferta no puede subir al mismo nivel o a la misma velocidad. Claro, a la Porque velocidad, con sí, una casa tardas 2, 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando claro. puede haber un incremento de esa demanda y la oferta no puede ponerse al mismo nivel. Entonces, ahí Ni es hablar de cuando edificios, ¿no? O sea, ni hablar de exactamente, edificios. Pero si es una casa, es tal cual. Es lo que hay ahí en exactamente, el mercado, lo que uno sale a comprar. Entonces, hay eso, las mismas propiedades para más compradores, eso aumenta el precio para cualquier bien de la economía. exactamente. Entonces, eso es el efecto del mercado inmobiliario, ¿no? Es muy diferente de un mercado. Pero bueno, hemos visto qué efectos tiene la tasa de interés, pero creo que una de las preguntas que se hace todo el mundo es ¿dónde estamos en la economía de Estados Unidos? ¿No? Porque todos creo que tenemos muy reciente en la crisis de 2008, que fue una de las mayores crisis que ha tenido Estados Unidos, y ha habido, y además vino del sector inmobiliario, ¿no? Como la crisis del 2000, por ejemplo, que vino de la web, la dot-com, ¿no? Está practicable. Entonces, vamos a analizar un poco dónde estamos en la economía, dónde está Estados Unidos ahora mismo en la economía, en qué situación está, ¿no? Bueno, el primer gráfico lo que está señalando es en qué nivel del nivel de deuda de las familias en comparación al PIB. ¿Vale? Ahora mismo estamos PBI, prácticamente PBI le decimos en Latinoamérica, pero es lo mismo. PBI. Vale, perdón. PIB, PBI. Sí, Producto Interior Bruto, PBI. Entonces, ahora mismo estamos casi a niveles mínimos. Podemos ver justo en la crisis de 2008 cómo estaban. Esto lo que indica es que no hay una crisis de deuda que se palpe, porque los niveles de deuda de las familias en Estados Unidos están bajos.
O sea, no hay niveles altos de deuda, estamos casi en niveles mínimos. Estamos aquí hablando de los últimos 20 años, comparado con los últimos años, pero creo que vivimos los gráficos hasta los años 80 y estamos en unos niveles muy bajos, ¿no? Históricamente. Entonces, Hay no otro, hay ese nivel. perdón, parecido a eso, sí, exacto, que, bueno, yo como saben vivo acá en Estados Unidos y también vengo de un país que ha tenido muchas inflaciones, ¿no? Y la conducta es que suben los precios, dejo de consumir. Eso es así, es una conducta que lo hace también porque hace tan robusta esta economía, ¿no? Hay un tema como cultural donde no compro, no me voy de vacaciones. Nosotros a veces tenemos la visión de, bueno, como quema la plata, es así como se dice, Rubén. Entonces, bueno, me la gasto rápido, ¿no? Obviamente estamos hablando de otras economías y uno sabe acá que al final se va a ajustar todo y que hay una estabilidad de reglas, ¿no? No es por comparar comportamientos, pero sí es verdad que la gente dice, no cambio el auto, no me mudo, no me voy de vacaciones, compro los cereales más baratos, baja porque sabe, porque ha pasado tal vez por recesiones grandes, etcétera, y la cosa ha salido adelante, pero no es momento de gastar, ¿no? Entonces, la economía, por eso nos endeudan. No es que dicen, bueno, me endeudo estas tasas y después veo qué hago. No, bajo la deuda. Así que sí, eso quería aclarar, porque tiene bastante que ver la cultura con la economía, ¿no? De cómo funcionan las decisiones de los individuos, hacen a la economía general. Exacto. Sí, entonces estamos en unos niveles que vemos bastante saludables, ¿no? Luego lo que hemos visto, bueno, hemos querido ver un poco el desempleo. El desempleo siempre indica, ¿no?, dónde estamos en la economía. Estamos en torno al justo por encima del 4%. Estamos en niveles muy bajos, muy históricamente, lo que casi se considera desempleo. Porque si ahora miramos en el gráfico, os estoy viendo, este es la tasa de desempleo, en el gráfico, en Mm. el de arriba a la derecha, pero es que luego si vemos en el gráfico de abajo a la derecha, es ¿Qué que es ese miramos, pico, Rubén? Perdón, en el gráfico anterior, porque no veo, es muy chico. ¿Qué es ese no, pico que... en la tasa de desempleo, eso es el COVID, ¿vale? Esto es lo que Ah, comentábamos ok, cuando durante la pandemia ese incremento del desempleo, ¿no?, que llegó a niveles casi del 16%, ese es ese pico ahí de niveles de desempleo, ¿no?, que llegó. Entonces, por perfecto. eso, como comentaba antes, de la reserva que no incrementó los tipos a tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos justo por encima del 4%, niveles bajos de desempleo, nada preocupante, pero es que luego vemos que hay 9 millones de puestos de trabajo vacantes ahora mismo en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, una economía muy saneada, ¿no? No Robusta, vemos muy robusta. muy Sí, robusta, no vemos ningún problema de estabilidad laboral, de estar en el corto ni medio plazo con este nivel de puestos de trabajo y con este nivel de desempleo, ¿no? Y bueno, también queríamos traer un poco este gráfico de abajo a la izquierda. eh, es un gráfico particular. Lo que hace es, está midiendo, ¿no?, la variación del PBI, cómo ha sí, incrementado, cuánto ha crecido el PBI cada año, y compara, que es la línea azul, las líneas azules de cada año, y compara con el crecimiento de la vivienda cada año, ¿vale? Y lo que vemos aquí es que en los últimos años, o cómo estamos ahora, en el 2024, los últimos cuatrimestres, digamos, cómo ha seguido creciendo el PIB o el PBI, pero la vivienda se ha quedado por debajo, por detrás, ese claro. crecimiento. Estamos viendo que por primera vez en los últimos 10 años o así, estamos viendo que la vivienda no ha crecido, ¿no? Entonces esperamos, o lo que podemos ver es que eso se vaya a hacer a poner al día después, ¿no? Porque el PBI Claro. está creciendo, pero la vivienda se ha ralentizado en ese crecimiento. Entonces, al quedarse por debajo, es posible que se ponga al día después. Perfecto. O sea, volvemos al argumento de que hay menos oferta que demanda y eso determina un aumento generalizado, un aumento no parcial de los precios en ese sector, digamos. Es posible, sí. Sí, exactamente, que nos lleve a eso, ¿no? Queríamos ver un poco, bueno, cuáles son las... ¿Qué se espera, no? Que estamos viendo las noticias, qué se esperan los analistas, dónde esperamos que vaya la economía. Bueno, en términos de crecimiento económico, tanto Deloitte apunta, ¿no?, a un crecimiento este año del 1%, que es por debajo del nivel que se espera para las economías más desarrolladas del lado oeste, y en torno al 2026 al 2028 ya subir a niveles del 2%, que es lo que se espera como objetivo de crecimiento del PBI. Entonces, economía, no vemos ninguna recesión, ningún riesgo
en la economía que nos indique que vaya a haber un crecimiento negativo. En términos de la inflación, también estamos viendo cómo la mayoría de los indicadores, la mayoría de los analistas están viendo que vamos a ir hacia esos retornos, esos niveles de inflación por debajo del 2%. En el 2025 estamos llegando ya por debajo o en torno al 2%, ya estamos en torno al 2,5% y se espera que acabemos el año en torno o incluso por debajo del 2,5%. En 2025 llegar a ese 2% e incluso ya para el finales de 2025-2026 ya estar por debajo de ese 2%, ¿no? Entonces, todo es en línea, ¿no? En lo que se espera la inflación con un mercado normal. En el mercado laboral, lo mismo. Vemos un desempleo, Deloitte apunta a un desempleo de en torno por encima del 4% justo en 2025 antes de descender gradualmente, ¿no? Entonces estamos, todos Los los indicadores indicadores, están sí, indicando, ¿no?, una economía estable en los próximos años. ¿Y qué va a afectar eso? Bueno, pues la Reserva Federal. ¿Dónde estamos en la Reserva Federal y dónde vamos a llegar, ¿no? Deloitte calcula que vamos a bajar pues a ese 2,5% por ciento hacia allá en el 2027. Yo creo que para el 2025, pues lo que dice Mina Vanguard es para en el 2025 bajar otros 150 o 200 puntos, es decir, un 1,5 uno y al medio, 2% claro, en torno a los próximos año y medio, 2 años, ¿no? Entonces es una bajada sí, importante a lo que nos queda. Como he dicho, la bajada de ahora solo ha sido una bajada mínima. O sea, estamos a claro. unos niveles muy altos. La bajada que vamos a ver ahora o que nos espera por bajar, esa será la bajada que nos llevará a los niveles más de estabilidad de largo plazo, ¿no? Y eso es lo Exacto, que y por eso es importante el tema del timing, ¿no? No sé si vas a hablar ahora, porque a veces hacemos un estamos. argumento un poco simplista, exacto, donde decimos, uy, bajó la tasa, ya están más caras las propiedades. Eso no funciona así, ¿no? Así que te deseo la palabra, Rubén. ¿Puedes repetir porque no se oye? Exactamente. Es que hemos llegado a un techo, que se ha llegado ya a ese techo, que no van a subir más, que están bajando, que de hecho han bajado, y que esa tendencia a la bajada va a continuar en los próximos años, ¿no? Para bajar. Entonces, claro, A ahí es ver, donde este vemos. gráfico muestra la tasa de interés y tiene una proyección, que es esa flecha, ¿verdad? Estamos en agosto 2024, pero está La tasa de invertido, interés o sea, de baja inversión la tasa, claro, baja la tasa, a la tasa, sí, sube. es una relación inversa, pero también mostrar cómo esto afecta a la propiedad. Esa bajada de tasa es esperado que afecte o que incremente esos precios de la propiedad, ¿no? Eso es Y como, pues, hay otro tema que al final son las mortgage companies, ¿no? Son los bancos que prestan el dinero de las hipotecas o las compañías de mortgage, Fannie Mae, etcétera. Y no es solamente la bajada de tasas, hay una competencia, es mercado, son compañías privadas. Así que no es todo tan directo, no es que baja medio punto, baja 50 puntos la Reserva Federal, entonces hay proporcionalmente un aumento de las transacciones de tanto. Lo que ellos hacen, primero, hasta que sinks in, hasta que llega a la economía real en general, aunque se mantuvieran estos valores, es 6 meses a 18 meses, ¿no? Hasta que tiene el impacto real, por lo menos en lo histórico. Y cuando tiene que ver con el tema de las compañías, bueno, si la de al lado bajó muchísimo y fue muy agresiva porque sus análisis, porque lo necesita, igual una compañía privada, y bueno, van a tener que ajustar para abajo. Si de golpe todo el mundo sale a comprar casas, ¿no? Y hay muchos mortgages que están cerrando, bueno, ellos van manejando sus tasas. Eso también es importante. No es un aumento de todas las propiedades en todo Estados Unidos de manera inmediata. Por eso lo quiero puntualizar. Y que todavía hay una gran oportunidad para salir a comprar, como estamos haciendo con Brixey. correcto. Es exactamente lo que estamos mirando, ¿no? Es decir, cómo está afectando esto y cómo está ahora mismo, porque creemos que ha habido una bajada, va a cambiar todo, no. Realmente, de hecho, hemos analizado y decimos, bueno, ¿cómo está la situación? Como decimos, aún tiene que bajar mucho las hipotecas y tiene que bajar mucho la tasa de interés, porque
Atom, que es nuestro partner, ¿no? Que nos da toda la información inmobiliaria, ha creado este gráfico después de lo que es la bajada de tipos y dice, bueno, estos círculos que vemos aquí en rojo y en naranja y amarillo es que aún después de la bajada las hipotecas continúan demasiado caras. Es decir, tiene que bajar Claro, más. La gente no llega, se considera caras cuando estás absorbiendo más de ese 30% de la vivienda, de la renta mensual de las familias para pagar casa, ¿no? claro, O ese, pues claro, los precios de ahora, con las hipotecas y los tipos de interés de ahora, ¿cómo estamos, no? Entonces, claro. aún está caro, ¿no? Y eso lo vemos también en el índice de compra-alquiler. O sea, nosotros este gráfico de arriba a la derecha, lo que nos está mostrando es es un índice que es compra versus alquiler. Y es decir, contra más alto es ese índice, las familias les sale mejor alquilar la propiedad que Claro, comprarlo. Coger esa hipoteca y claro. comprarlo. Y aún estamos a unos niveles, incluso con esa bajada de tipos del 0,5%, estamos a unos niveles bastante altos, ¿no? Sí. Entonces, hay esa falta aún, esos precios y ese tipo de interés que está alto y esos precios que están caros para ese tipo de interés, ¿no? Y esa es un poco la ventana que estamos viendo. Eh, en términos de demanda futura, ahora mismo, ¿no? De vivienda, ahora mismo donde Mm, estamos y el futuro. Ese gráfico de la derecha lo que nos está mostrando es la creación de hogares. mm, Cómo es la creación nueva de hogares nuevos en Estados Unidos durante los últimos 25 años. Vemos que la demanda, el crecimiento de hogares va a continuar. O sea, ha sido una trayectoria, ha crecido en torno a un 35% en los últimos 20 años y va a seguir continuando creciendo, ¿no? Tenemos esa demanda de hogares nuevos, ¿no? Que se crean tanto por inmigración buenísimo. como por factores culturales. Entonces, va a haber una demanda importante, sigue habiendo una demanda importante nueva de demanda de propiedades y ahora estamos viendo, pues eso, que ahora mismo esas familias van a tener que preferir o van a ir al alquiler por encima de la compra por esa misma falta de asequibilidad, ¿no? Y bueno, también Claro. ver, hemos visto un gráfico aquí muy interesante para ayudar a entender el problema de la falta de vivienda asequible. Es un sector donde nosotros también tenemos una gran importancia en la cartera, ¿no? Es decir, en el gráfico de abajo a la izquierda estamos viendo el número de unidades, digamos, que había de alquiler por cada uno de esos valores, ¿no? Y vemos como en 2012, que son las barras azules, las barras más oscuras, los Ujú. números de viviendas, unidades para alquilar, por debajo de los $600, por debajo entre 600 y $799 y demás. Vemos como en 2012 al 2022, que son las barras rojas, cómo ha habido una gran bajada importante de unidades disponibles para alquilar por debajo de los $1.000, ¿vale? Claro, Y vemos que han subido extremadamente esas barras de entre los 1.400 a los $2.000 y por encima de los $2.000 de la comparación en 2022 comparado en 2012, cómo ha subido esa parte, ¿no? Sencillamente ha habido un movimiento de tendencia hacia esos casas o alquiler más caro por parte de los constructores y de las promotoras, y eso ha creado que haya una falta de oferta en el contrato de alquiler asequible, ¿no? Entonces, eso es muy claro, importante porque está afectando esa oferta y puede afectar también esa demanda que nosotros vemos en nuestras propias propiedades, ¿no? Entonces, dar un poco claro. una idea. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ¿O cómo? exacto. Sí. No, no, dime, solo quería hacer un pequeño paréntesis que obviamente, como todos saben, nosotros no hacemos propiedades comerciales, pero hay una crisis gigante. Todo esto, toda esta pandemia y todas las consecuencias económicas que como hemos visto son enormes, por más robusta que sea la economía americana, eh, ha sufrido mucho más el real estate comercial. Fue una decisión que nosotros tomamos en su momento para de reserva de valor y para proteger, porque nos parecía que preferíamos estar del lado conservador. Y, y, la verdad que no solamente sufrió por la pandemia, sufrió porque después mucha gente no quiere volver a trabajar, en el caso de las oficinas, a las oficinas, o sea que hay edificios de oficinas, por lo menos en Nueva York, en las ciudades principales, que están vacíos, pero además el tipo de actividad comercial en general está 100% con deuda y deudas grandes, porque son edificios grandes de oficinas y compromisos enormes. Y bueno, el otro día salió justamente un artículo en el Wall Street Journal diciendo esta baja de tasas no es suficiente para sostener mucha de la actividad del real estate comercial en Estados Unidos, que quedó como abogado, ¿no?
y nosotras muchas oportunidades que estamos encontrando, más que nada de edificios, por ejemplo, Brooklyn, donde es por ahí un desarrollador, son residenciales, pero quien hizo la inversión inicial fue un desarrollador, o sea, alguien que pensó en hacerlo con el objetivo de ganar dinero, se quedó como ahorcado con las tasas, y esto no es suficiente para los compromisos que tienen, ¿no? Porque esto fue tremendamente excesivo el valor de las tasas en relación a lo que ellos esperaban. Y cuando estaba el cheap money, ¿no? Cuando las tasas estaban muy bajas, se comprometieron con comprar muchas propiedades o con entrar en proyectos de construcción gigantes que llevan 3, 5 años, y luego les agarró esta subida de tasas monstruosa. Así que eso también quiero hacer hincapié, de que hemos protegido el valor de las inversiones de nuestros inversores, especialmente porque en general son inversores que invierten por primera vez y que nosotros nos dedicamos a hacer reserva de valor todo lo que podemos. Así que en ese sentido tomamos una excelente decisión. Solamente quería dejar este punto del tema comercial. No, sí, tienes toda la razón. De hecho, bueno, en el real estate comercial son los que más exposición han tenido al tipo de interés, ¿no? Son los que más han sufrido. Y bueno, algunas clases de activos, como las oficinas, pues esa exposición al tipo de interés combinado con esa demanda o ese cambio en el mercado, pues está creando esa situación de distrés o estresante en el mercado, ¿no? Y en muchos activos. Y está creando muchas oportunidades para los compradores que Exacto, vamos a comprar en cash, ¿no? Que es donde vamos nosotros, ¿no? Eso es claro, lo que estamos viendo, ¿no? Lo vimos ya con Brooklyn y lo estamos viendo pues, en el mercado en claro, general, ¿no? Es por eso claro. que es importante, ¿no? Esa compra en efectivo nos está Sí, abriendo esa ventana de oportunidad en un mercado en el que aún creemos que sigue siendo caro para la hipotecario, para la persona claro. hipotecaria, que creemos que va a haber un incremento de la demanda en el próximo año, 2 años, por parte Mm. de los americanos, con esas bajadas de tipos de interés que esperamos ver en los próximos meses, y que ahora mismo está ofreciendo, hay un inventario ahí que necesita ser movido y en el que podemos tomar una ventaja si compramos Claro, con calma, que es nuestro. exacto. Y además, el tema que dice aquí de la velocidad, ¿no? Cuando uno va a comprar, por ejemplo, como tenemos esta propiedad en Miami o tuvimos la de Brooklyn, y uno va a hacerlo a través de una hipoteca, eso tiene como mínimo un proceso de 40 días, porque el banco tiene que aprobar a los inversores, digamos, y también tiene que aprobar, o el inversor, el comprador, y tiene que aprobar el bien en sí. El banco de última va a rematar ese bien, así que tiene que estar seguro, por lo cual es un proceso legal mucho más largo. Cuando nosotros venimos pisamos la propiedad, juntamos todo el dinero, digamos, y vamos y ofrecemos el dinero, bueno, tenemos un poder de negociación mucho más fácil porque es más rápida la operación y cualquier vendedor quiere terminar antes. Puede pasar también que la hipoteca al final no se la dan, o sea que el bien queda bloqueado por 40 días y al final la operación no se hace, ¿no? Además del hecho de que hay menos compradores, como dice Rubén, porque saben que en definitiva van a seguir bajando las tasas, que esto es una distorsión que se dio por algo completamente, lo que se llama un cisne negro en finanzas, que fue la pandemia, y que va a tender a bajar todo. Entonces, esperan y hacen operaciones grandes más demorados. Perfecto, de acuerdo. Exactamente. Este, Sí, nos da ese poder de negociación. obviamente, sí, esto Muy es un poco importante. lo que hablábamos, el poder de negociación. Nosotros cuando vamos decimos, pero nosotros podemos cerrar enseguida. Tenemos que hacer obviamente un due diligence que hace BrickSafe de alrededor de un mes, donde vemos que estén todos los documentos bien, que no haya lo que se llama clouds, ¿no? Nubes en los títulos, que por ejemplo no pertenezca a una sucesión, que se haya presentado el año pasado, por poner un ejemplo muy claro, habíamos reservado una propiedad en Brooklyn, ya teníamos todo el capital levantado para comprar una propiedad de 6 unidades de un valor de alrededor de 3 millones de dólares, y a último momento, cuando estábamos haciendo toda la revisión de los papeles, vimos que había un formulario que no se había presentado en el 2019, que probablemente no iba a haber problemas a menos que un inquilino hiciera problemas por alguna razón y saltara que faltaba este trámite. Y solo por ese tema frenamos la operación completamente con el costo obviamente comercial y que tenía para nosotros, frenamos esa operación
y tardamos otros 2 meses en cerrar otra operación que estábamos tranquilos de poder avanzar. Así que esa es otra de las ventajas que tiene BrickSafe. BrickSafe no es desarrollador, lo decimos siempre, no somos juez y parte. Entonces, cuando nosotros creemos que hay que invertir en Miami es porque nosotros hicimos análisis macroeconómicos como este a nivel país y también a nivel ciudad, a nivel barrio y a nivel propiedad, ¿no? Entonces, y no estamos tratando de encajar la propiedad a nadie. Si no nos cierra Miami, como no nos cerró por un tiempo, dejamos de comprar en Miami, creímos que era un mercado para vender, entonces no tuvimos propiedades en Miami, a pesar de que la gente nos pide mucho, porque obviamente hay una relación muy grande con Miami y Latinoamérica, ¿no? Así que esa objetividad hoy nos dice, compren, 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 es el momento para comprar. Warren Buffett tenía una frase que era betting against America was never a good bet, o sea, ir en contra de Estados Unidos nunca fue una buena jugada. En general, el mercado americano, la economía americana es robusta y termina saliendo adelante, como vemos, la gente deja de consumir, la gente se endeuda menos, la gente consigue 2 trabajos, cuando no le daba para el trabajo, conseguía 2 trabajos para seguir, digamos, pagando los gastos básicos que tenía, y la economía claramente reaccionó y la Fed reaccionó acorde. Así que tendemos a pensar de que siguen siendo buenas inversiones las inversiones residenciales en Estados Unidos, y si aprovechamos este momento y podemos comprar con efectivo, bueno, tendemos a pensar que el upside va a ser grande en los próximos años. Ciertamente. Y así es. Y bueno, sí, para nosotros, como hemos dicho, creemos que es un momento oportuno en el mercado y creo que no hemos visto momentos como este en los últimos años en el mercado inmobiliario, especialmente para los compradores en gas, cuando sabes que va a haber una bajada de tipos de interés Claro. prácticamente casi asegurado, ¿no? Entonces es un momento muy único. No Un se ha visto. buyer's market, exacto, es un buyer's market, pero no todo el mundo puede comprar, porque poca gente acá dice, bueno, tengo $2 millones para comprar una propiedad en Miami, por ejemplo, un edificio entero en Miami. Nosotros lo podemos lograr gracias al crowdfunding o a inversores individuales que quieran apostar, pero es una oportunidad única y con nuestros análisis rigurosos están tranquilos de que hicimos todo lo que hay que hacer para tomar una buena decisión racional, ¿no? Y no algo que a uno por ahí le gusta, uno compra en Miami un apartamento con vista al mar, etcétera. Bueno, este no es el momento para comprar eso, es el momento para comprar otro bien, pero comprar, comprar, comprar y vemos el upside en unos años. Y bueno, eso es un poco lo Sí. que quería comentar. Genial. Obviamente, la experiencia de Bricksafe creo que la conocen todos nuestros inversores. Tenemos 291 propiedades financiadas. La semana pasada compramos o estamos en tratativas de comprar, estamos esperando la confirmación de la agencia europea por una compañía más. El año pasado compramos Macondo, la compañía colombiana, así que estamos creciendo muchísimo. Tenemos más de 40 millones de dólares invertidos en la plataforma, en 8 ubicaciones. Estamos más que nada concentrados en Estados Unidos. Y como digo, bueno, 30.000 usuarios registrados. Hacemos un análisis muy riguroso, como pueden ver por esta conversación, y hacemos compras pensadas. Y creemos que es un momento tremendamente oportuno para invertir en Estados Unidos. Así que queríamos un poco mostrarles cómo vemos los mercados y que esperamos haber clarificado cómo funciona la operación de la Fed, y encantados en responder más preguntas si lo necesitan. Les agradecemos mucho. Estas son obviamente las oportunidades que tenemos hoy en Chicago. Estas son oportunidades de casas enteras y también de crowdfunding. También tenemos oportunidades en Texas y estamos con una oportunidad grande en Miami y seguimos evaluando otros mercados para dar la mayor diversificación posible, que también es muy importante y no paro de recalcarlo, porque los inversores, y en especial los chicos, tienden a ir a rentas altas de alquiler, pero eso está asociado también con un poco de más volatilidad o hay que tener un corazón especial, ¿no? Porque los inquilinos se van, porque las propiedades son un poquito más precarias, entonces siempre nos gusta también poder ofrecer oportunidades como Brooklyn, como Miami, como Texas, donde los retornos tal vez de alquiler son más bajos,
pero puede haber una potencial apreciación o puede, si uno mira la cartera en general, tiene una diversificación lógica. Así que les agradecemos mucho su atención y la confianza que nos tienen, y estamos acá para darles el mayor servicio posible, y cualquier duda, repito, por favor nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.